Hace como 2 años dos personas para ser exacto, vinieron aquí a la iglesia y trajeron de regalo, cada uno trajo una guitarra, una era acústica y la otra era eléctrica. Y cuando le preguntamos a ambos indistintamente que por qué estaban trayendo esas guitarras acá, ambos de maneras diferentes respondieron: bueno, porque yo la tengo en mi casa pero no la estoy usando. ¿De qué sirve tú tener algo en tu casa si no lo usas? De igual manera, ¿de qué sirve que en las últimas 7 semanas nosotros hayamos estado hablando y aprendiendo y recibiendo revelación de lo que es la armadura de Dios si nosotros no la usamos? Si nos quedáramos solamente en la revelación poderosa que el Señor ha traído y nos entusiasmamos y nos ponemos felices por todo lo que Él nos ha hablado, pero no la usamos, no estamos haciendo absolutamente nada. Hoy el Señor cambió el mensaje que teníamos para hoy, porque estábamos supuestos a hablar sobre un mensaje que el Señor nos dio que se llama una grieta en la armadura. Porque hay personas que tienen la armadura, pero su armadura está agrietada. Ese mensaje se va a quedar para más adelante. En el día de hoy, nosotros vamos a hablar de lo que dice en Efesios 6:18, que también es una continuidad de lo que es la armadura de Dios. En Efesios verso 12, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O sea, no luchamos contra carne ni sangre, no luchamos contra personas, dice en Efesios 12. Y lo que está aclarando la palabra de Dios es que sea lo que sea que te está perturbando a ti en el mundo físico, viene del mundo espiritual, y tú tienes que entender eso. No importa la situación que tú tengas en el ámbito personal, emocional, con tus hijos, en tu matrimonio, tu trabajo, tu negocio, tus emociones, lo que está ocurriendo aquí en el mundo físico tiene su origen en el mundo espiritual. Y a menos que tú ataques la causa raíz, tú no vas a resolver el problema. El tema es que nosotros tenemos problemas en el mundo físico y vivimos atacando el problema en el mundo físico. En pocas palabras, tenemos una fiebre, tenemos síntomas de dolor y vivimos bebiendo calmantes para el dolor o tomando calmantes para bajar la fiebre, pero no estamos lidiando con la raíz del problema. Por lo tanto, por esa razón la cura no llega. Por esa misma razón, hay personas que tienen mucho tiempo con problemas en su matrimonio. Hay personas que tienen problemas de salud. Hay personas que tienen problemas con las finanzas. Hay personas que quieren que ciertas situaciones se den aquí en el mundo físico, pero eso no acaba de llegar porque simplemente se apoyan en su propio entendimiento. Buscan soluciones por ellos mismos, preguntándole a amigos, preguntándole a otras personas, y no van a la causa del problema, que es una causa totalmente espiritual. ¿Cuántos me están siguiendo? Dentro de todo eso, que no es más que un repaso de lo que hemos venido hablando, tú tienes que entender que nosotros estamos en una guerra que es espiritual, que tiene consecuencias acá. Y tu adversario, Satanás, que tú no lo ves, pelea con armas espirituales. Por lo tanto, tú no puedes pelear físicamente contra un enemigo que no se ve. Tú tienes que utilizar las mismas armas espirituales, las que Dios ha provisto para tú poder pelear contra ese enemigo. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? El enemigo quiere que tú no sepas cuál es la causa espiritual de tu problema, porque si tú entiendes cuál es la causa espiritual de tu problema, tú lo puedes abordar espiritualmente.
El enemigo quiere mantenerte engañado y engañada pensando que el problema que tú tienes en tu hogar es tu marido. Él quiere que tú entiendas que el problema que tú tienes de finanzas es que la persona que te prestó el dinero es un callo y te vive cobrando y cobrando y haciendo la vida imposible. Él quiere que tú entiendas que tu problema de no ascenso o de estar haciendo lo mismo en tu trabajo o tu estancamiento de tu negocio, él quiere que tú entiendas que es porque tú no tienes la estrategia correcta, que es porque tú no le has dicho lo que tienes que decirle a tu marido para que cambie, que es porque tú no has hecho ciertas cosas. Él quiere que tú te entretengas con eso para que no te des cuenta de que tu problema tiene una causa espiritual, porque en el momento en que tú te des cuenta, tú lo vas a abordar espiritualmente. Mientras tú te mantengas atacando el fruto, o sea, el síntoma, en vez de la raíz, que es la causa, tú, Satanás, te va a mantener atado y preso o presa. Y aquí hay muchas personas que están presos de Satanás, que lo tiene atados. Están atados porque están en situaciones de las cuales no han podido salir. Ahora, como tu batalla son lugares celestiales, es ahí donde tú tienes que pelear. La pregunta que muchas personas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es que no entienden esto que hemos estado hablando. No entienden cómo se puede pelear en los lugares celestiales. Fíjate, es aquí cuando Dios quiere que tú te mantengas firme en el día malo. Y Él quiere que tú te mantengas firme porque ya Jesús ganó esta guerra. Él te dice, lo único que yo deseo es que tú te mantengas firme en el día malo porque ya mi hijo ganó esta batalla. Tú eres victorioso en el mundo espiritual, aunque aparentes que estás derrotado en el mundo físico. Aunque la circunstancia te diga que tú estás en una derrota porque tu marido se fue y tiene 3 días que no ha vuelto. Aunque tu cuenta de banco esté completamente cerrada. Aunque ese familiar esté enfermo y parece no tener cura. Aparentemente tú estás derrotado, pero yo quiero que tú sepas que el Señor te dice en tu palabra que tú eres una persona victoriosa gracias a lo que Jesucristo ha hecho por ti en los lugares celestiales. Algo difícil para Dios es lograr que nosotros aprendamos a vivir de manera espiritual en un mundo físico donde tenemos tantos estímulos que recibimos a través de los sentidos. Fíjate, si me ponen a Efesios 18, ahí está. Dice Efesios 18. La semana pasada hablamos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, verso 17. Hoy seguimos en el verso 18 del capítulo 6. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo le voy a pedir a Josefa que cuando cambiemos de lectura, ella vaya a esa lectura, pero vuelva y se quede y me ponga esa de fondo y no la quite más. Fíjate, lo que está diciendo aquí es este verso, que luego de que nosotros hemos hablado de que el Señor a través de este capítulo nos habla de la guerra y de cómo, dónde estamos peleando, cuál es la causa, y nos da el equipamiento, la armadura de Dios con 6 elementos. Lo que está diciendo ahora el Señor en este verso es, ya que tú sabes lo que es la armadura de Dios, ya que tú tienes una comprensión de lo que es, ahora tienes que ponértela. El hecho de que yo conozca algo no significa que yo voy a saber cómo ponérmelo. La semana pasada, hace unos días, hablando con Juan Daniel, él me dice, pastor, eso fue ayer, no compre todavía los equipos de in-ear. Un equipo que queremos comprar aquí para la iglesia, para que todo el mundo que está aquí arriba, pues oiga el sonido en sus oídos y no tengamos que tener estos monitores que hacen tanto ruido. Y yo le pregunto, ¿por qué? Dice él, porque todavía yo no sé cómo eso se va a conectar a nuestro sistema de sonido. Y puede ser que el equipo que nosotros sugerimos que se comprara no sea compatible. O sea, tenemos algo, pero si no sabemos cómo utilizarlo es como si no lo tuviéramos. Y en el verso 18, dile a la persona que está a tu lado, tú vas a aprender hoy
cómo ponerte la armadura de Dios y cómo utilizarla. Y como hacía el libro de álgebra de Baldor, que cuando usted tenía un ejercicio, usted podía irse a la parte de atrás y ver la respuesta. Yo le voy a decir la respuesta, pero vamos a elaborar sobre ella como quiera. ¿Cómo yo me pongo la armadura de Dios? Y la respuesta es orando. Pero no orando una oración como yo he escuchado a muchos hermanos y hermanas diciendo: en este momento yo me pongo toda armadura de Dios, me engancho el cinturón de la verdad, me pongo el calzado de la paz, el yelmo de la salvación. Eso no es ponerse la armadura de Dios. Dígase a la persona que está a su lado: mira, eso no es ponerse la armadura de Dios. La oración es lo que nos lleva a nosotros a ponernos la armadura de Dios. Ahora bien, nosotros no entendemos cómo ponernos la armadura de Dios porque tenemos un concepto muy vago y erróneo de lo que es la oración. Muchas personas piensan que orar es simplemente comenzar a abrir su boca con una entonación alta mencionando el nombre de Jesús y piensa que está orando. Cuando nosotros profundizamos, y lo vamos a hacer en el día de hoy, en los minutos que nos quedan, sobre lo que es la oración, entonces vamos a entender hoy, Dios mediante, si el Señor quiere, su Espíritu Santo, su revelación está aquí en este día. Si usted abre su corazón, hoy vamos a entender por qué, cuándo y cómo oramos. Y aparte de eso, vamos a comprender ¿qué podemos esperar de la oración? Porque yo sé que aquí hay muchas personas que ahora mismo están pensando o han pensado: yo tengo tiempo orando por algo y no se da. ¿Cuántos? En el día de hoy usted va a aprender cómo orar de manera eficaz y qué esperar de esa oración. ¿Cuántos están entusiasmados con eso? Cuando acabe la enseñanza de hoy, si a usted le pasa como me pasó a mí, yo me he quedado preparando toda esta prédica con un deseo impresionante de orar. Pero cuando usted va a donde alguien a pedirle algo y sabe y está seguro que se lo va a dar, no es lo mismo que cuando usted va donde esa persona dudando o no seguro si se lo van a dar. De los 7 hijos yo tengo 2 pequeños que como que me han encontrado el truco. Porque cuando ellos quieren algo, ellos saben cómo entrarme. Saben cuándo hacerlo, cómo decirlo, qué tocar, cómo abrazar, cuántos besos en la cara se lleva, dependiendo de la petición. Ellos saben eso. Y yo quiero que usted entienda que así como esa relación que yo tengo con mis hijos, de hijo a padre, así mismo es la relación que tú tienes con tu Padre Celestial que está en los cielos. Amén. ¿Cuántos están aquí? Para muchos cristianos, la oración es como el himno nacional antes de un juego de béisbol. Es como una rutina, como un hábito que tenemos. En casi todos los estadios o Juegos Olímpicos, cuando se va a empezar un torneo, ¿qué hacen las personas? En algunos sitios, pues tocan el himno nacional. Y para nosotros los cristianos, si vamos a comer los alimentos, tocamos el himno nacional, la oración. Y fíjense, a veces se toca el himno nacional y lo que se hace después no tiene nada que ver con el juego. Quisqueyanos valientes, béisbol, y comienzan a jugar. Así mismo ocurre cuando nosotros, que estamos acostumbrados a entrar en la rutina de orar, oramos antes de cualquier evento. Por ejemplo,
La oración se ha convertido en el ejercicio de un hábito que tenemos hace mucho tiempo. ¿Cuántos oran aquí antes de comer? ¿Cuántos de los que tienen las manos levantadas podrían decir que su oración es la misma todo el tiempo cuando usted ora? Señor, bendice los alimentos, bendice las manos que lo prepararon. Algunos dicen, da pan de comer a los que tienen hambre y pon hambre y justicia a nosotros, espiritual, que tenemos hambre de ti. ¿Cuántos hacen eso? Para otras personas, la oración es como una llanta de repuesto en un carro. Es algo que yo no uso todos los días, pero lo tengo ahí por si acaso. Muchos están riendo porque es a ellos que les pega eso. Es como una llanta de repuesto que usted se siente bien de que eso está ahí. Y no la usa mientras el vehículo está corriendo. Mientras el vehículo de su vida vaya todo bien, se está comiendo, se está trabajando, la salud está bien, usted no le pone la mano a la oración, no le pone la mano a la llanta. Pero desde que viene y se revienta un neumático, ahí está usted corriendo para el baúl de su carro, buscando todo para utilizar esa llanta de repuesto. Asimismo ocurre con nosotros. Nosotros normalmente, muchos de los que estamos aquí, no oramos constantemente. Pero cuando se revienta el neumático de una situación, entonces queremos buscar y accesar la oración. Ayúdame. Ahora, el verso 18 habla aquí de orar en todo tiempo y menciona la palabra oración y sinónimos de la palabra oración muchas veces. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Oración y súplica. Súplica es un sinónimo de oración. En el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, súplica para con todos los santos. Ahora, nosotros tenemos que entender el contexto sobre el cual aquí la Biblia habla sobre la oración. Y yo quisiera dar una pequeña definición que va a ilustrar básicamente el resto del mensaje. La oración, si usted quiere anotarla, anótela, es un permiso terrenal para una intervención celestial. La oración es un permiso terrenal para una intervención celestial. Es una autorización que nosotros le damos a Dios en las regiones celestiales para que intervenga en una situación aquí en la tierra desde el punto de vista espiritual. Bueno, uno dijo aleluya, hay otros que están diciendo, ¿cómo así autorizar a Dios? ¿Y quiénes somos nosotros para estar autorizando a Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué Dios necesita permiso? ¿Tú sabes por qué Dios necesita permiso? Porque Él mismo lo estableció así. No porque nosotros no porque Dios necesite el permiso nuestro para Él hacer lo que tiene que hacer. Dios no lo necesita. Sin embargo, para muchas situaciones aquí en la tierra, Él decidió que fuera así. Génesis 1:28. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que Él dijo, gobiernen sobre la tierra, sobre los peces, sobre todo, y lo nombra todo. En pocas palabras, desde el mismo comienzo, Dios estableció que para Él actuar aquí en la tierra, lo hace y lo va a seguir haciendo a través del hombre. ¿Por qué es así? Mucha gente te va a decir que no conoce la palabra. ¿Y quién tú te crees que eres? Yo soy un hijo de Dios haciendo lo que Él estableció. De que Él actúa aquí en la tierra a través de mí. Amén. Bien. Hay muchas áreas y situaciones en las que Dios no va a intervenir en lo que estamos diciendo, a menos que nosotros se lo pidamos. Hay otras en las que Él no nos va a pedir autorización. ¿Cuáles son? Honestamente, yo no tengo idea. Eso nada más lo sabe Él. Pero yo sé, de acuerdo a la palabra,
de que hay situaciones aquí en la tierra, de matrimonio, de dinero, de salud, de emociones, de todo lo que ocurre en la tierra, que Dios tiene la intención de intervenir, pero no lo va a hacer hasta que tú se lo pidas. Eso es lo que está ocurriendo. Dios quiere saber con todo esto que tú sabes que tú lo necesitas. Si hay algo importante que nosotros debemos entender, es que nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos de Jesús, porque separados de Él, nada podemos hacer. Eso suena como un verso muy bueno y muy repetitivo que la gente repite, pero es una realidad. Y mucha gente lo sabe intelectualmente, pero llega un momento en que lo comprende por revelación. Llega un momento en que esa palabra escrita que usted recita se convierte en logos, o sea, viene con una revelación que entra como una espada de doble filo, parte todo separando alma de espíritu, y es cuando tú entiendes, verdaderamente que sin Dios tú no puedes hacer nada. Cuando esa verdad se hace inherente a tu alma, porque el espíritu lo sabe. Acuérdate que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando esa verdad se hace inherente a nuestra alma, en ese momento, incluso si tú eres un gran pianista, si tú eres un gran músico y tú vas a ministrar a través del teclado y de lo que el talento que Dios te ha dado, si tú entiendes eso, antes de tú sentarte ahí y comenzar a ministrar, tú vas a pedir la ayuda de Dios, porque separado de Él tú no puedes hacer absolutamente nada. Pero el enemigo nos engatusa, nos engaña, haciéndonos pensar que nosotros somos súper inteligentes. Si usted se va a Proverbios 3, 5 al 6, confía en Dios con todo tu corazón. No confíes en tus propios talentos. Reconócelo en todo, en toda situación, y Él te mostrará qué camino tomar. El siguiente verso dice: no te permitas a ti asombrarte de tu propia capacidad. Estoy parafraseando. No te permitas a ti decir: wow, pero qué bueno soy yo tocando el piano, o qué bueno soy yo cantando. Y eso es una lucha, porque yo me imagino que cuando Freisy va a los sitios a ministrar, la gente le dice: wow, y lo jala. Wow, pero cuánta unción usted tiene. Eso es una espada también de doble filo. Por un lado, es una oportunidad para él darle la gloria a Dios y reconocer que Dios le ha dado eso a él. Pero por otro lado, Satanás utiliza también eso, utiliza todo para torcer la verdad y tratar de que él se llene de orgullo. Y ahí lo tiene preso si lo hace. Dios te ha dado a ti y a mí también la opción de tú vivir sin Él en la ecuación. Él te ha dado a ti y a mí la capacidad y la opción de tú vivir de manera independiente de Él. Pero su palabra dice que separados de Él nada podemos hacer. Ahora, yo voy a decir algo que suena un poco duro. Yo quiero que usted ponga mucha atención y abra su entendimiento. Para muchas personas esto va a sonar chocante, pero esa es la realidad, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. La oración no hace que Dios haga nada. Por la oración, tú no tienes forma de torcerle el brazo a Dios. ¿Y para qué oramos? Vamos a llegar ahí. La oración no hace que Dios haga nada que Él no quiera. Ahora, la oración sí hace que Dios haga aquello que Él tiene la intención de hacer. ¿Cuántos me están siguiendo? Dios dice: es mi voluntad que tú seas sano. Por lo tanto, cuando tú oras pidiendo sanidad, tú estás orándole a Dios para que te dé algo que Él tiene la intención de hacer. Pero no funciona cuando tú le dices y oras: Señor, es con Mario que me quiero casar, y es con él, y oro y ayuno y que sé yo cuánto, y es con Mario, y Dios no quiere nada con Mario contigo.
No, que es con Mario. Es ese trabajo que yo quiero. Es ese trabajo que yo quiero. Es ese trabajo que yo quiero. Te ofrecen 3 trabajos. Y tú en oración Dios te dice, coge el trabajo A, que te paga 100,000. El trabajo C te ofrece 300,000 más una jipeta de lujo del año. Y tú orando, Señor, revélame. Y el Señor, como que oigo C. Y el Señor, es el trabajo de 100,000. No. Satanás está en contra mía. Se ha levantado Satanás contra mí, que no quiere que yo sea bendecido. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y lo bueno y agradable y perfecto es el trabajo número, el C. El que paga 300,000 y me da una jipeta. Dios sabe eso y todo el mundo sabe eso. Pero en ese momento Dios te da la opción de tú vivir independiente de Él y hacer lo que tú quieras. Y Él te deja. La oración causa, oye bien, que Dios intervenga en asuntos que Él quiere intervenir. Pero no lo hará a menos que se lo pidamos. ¿Cuántas personas enfermas, que es la voluntad de cáncer terminal? Tú eres nuevo creyente, llegas al hospital y acabas de aprender que la oración tiene poder. ¿Cuántas personas no han recibido el milagro a través de ti por tu falta de fe? Por tu falta de conexión con Dios al punto que tú puedas enterarte de cuál es su voluntad y qué es lo que Él quiere hacer. Y tú vienes y no oras porque tu fe solamente te alcanza para curar una gripe. Pero como es la voluntad de Dios y tú no lo haces, en ese momento la mujer que está en el hospital suapeando el piso, Dios le dice, ahí entró un pastor, un apóstol, y la mujer está enferma, ve y declárala sana tú. Y ella pudo pensar, pero si un pastor, si un apóstol ya oró, ¿quién soy yo para orar? O ella puede decir, claro que sí, Señor. Juan, en el nombre de Jesús, que ha dicho en su palabra que por sus llagas somos sanos. Y por cuanto yo soy una persona justa y creo, y tú has confesado tus pecados, yo te declaro sano en el nombre de Jesús ahora. Y se va el cáncer. ¿Cuántos me están siguiendo? La oración causa que Dios intervenga en asuntos que Él quiere intervenir, pero no lo hará a menos que tú se lo pidas. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Vamos a poner en pantalla Santiago 5:16. Santiago 5:16. Si lo buscan en sus Biblias, y también les voy a recomendar que anoten todas estas citas, porque usted va a querer volver a repasar todo esto más adelante, créanme. Santiago 5:16 dice lo siguiente, lo tenemos en pantalla. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Déjenme buscarlo acá. Santiago 5:16. Muy bien, déjalo ahí un rato. La versión Nueva Traducción Viviente dicen, confesados los pecados, oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente, bueno, aquí dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa dice oración eficaz. La Nueva Traducción Viviente habla de la oración ferviente del justo. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Dios hace que la oración sea una condición para la sanidad. ¿Ustedes están oyendo?
según ese verso, la sanidad de una persona tiene como condicionante que alguien ore. Pero no todo el mundo que ore, sino la persona justa ante los ojos de Dios, que haga una oración ferviente o eficaz. Y vamos a hablar de lo que es una oración eficaz en un rato. ¿Cuántos me están siguiendo? Dice que la oración eficaz puede mucho. Ahora, versos 17 al 18, dice: Elías era hombre justo. Santiago 5, 17 al 18, estoy leyendo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, está diciendo, mucha gente piensa, si yo fuera como Elías, que en una montaña estaba tranquilo cuando venía un ejército contra él. Y el siervo, pero ¿por qué tú estás tan tranquilo? ¿Por qué tú estás tan tranquilo? Y Elías le dijo a Dios, Dios, abre los ojos a este infeliz para que vea qué es lo que es. Y cuando fueron los ojos abiertos del siervo, él se dio cuenta que había todo un ejército espiritual alrededor de Elías. Y mucha gente dice, me gustaría ser como Elías. Pero aquí la palabra te está diciendo que Elías era un hombre como tú y como yo. Él no tenía poderes especiales. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. O sea, después del verso de Santiago 5:16, dice, confesad sus pecados unos a otros, orad los unos por los otros. La oración del justo eficaz, la oración del hombre justo eficaz puede mucho. Después de eso, la misma palabra te da un ejemplo y te dice, un hombre común y corriente hizo algo sobrenatural. En una ocasión oró para que no lloviera y dejó de llover por 3 años y 6 meses. Y luego volvió a orar y llovió tanto que produjo fruto la tierra. Amén. Ahora, había un problema sobre la tierra en ese entonces. Había un problema. El problema que había era que en el tiempo de Elías había un rey judío llamado Acab, el esposo de una mujer llamada Jezabel, ok, está apagado, que contrario a las instrucciones que Dios le había dado, se había convertido a los dioses de su esposa, que era una mujer pagana, y estaba en idolatría full, total, metido en idolatría. Y Dios mandó a Elías donde él para decirle, tú tienes que temerle a un solo Dios. Es más, tú quieres ver que Dios es Dios, no va a llover ya. Puf, y se paró la lluvia. Y luego 3 años y 6 meses más tarde, él le dijo al mismo Acab, es más, ahora va a llover. Y llovió. Pero vámonos a Primera de Reyes 18, para que veamos un poco más en detalle el contexto de cómo fue que Elías oró, basado en todo lo que estamos haciendo ahora. Muévase entonces a Primera de Reyes, capítulo 18. Anote todo eso. Yo sé que estamos leyendo muchas palabras, pero esto, dígale a la persona que está a su lado, todo esto tiene una razón de ser. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Dice el verso 1. Pasado muchos días, vino la palabra de Jehová a Elías. ¿A quién fue que vino? ¿Qué fue lo que vino a Elías? La palabra de Jehová vino a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios le dijo a Elías, ve donde Acab y yo haré llover. Santiago lo único que dice fue que él oró. Cuando usted lee esa palabra en Santiago, lo único que hace referencia fue que Elías oró. Pero lo que no dice es lo que está revelando el libro que detalla los hechos. Elías oró sobre la base de una palabra que escuchó de parte de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Dios le dijo a Elías antes de orar lo que él tenía que hacer y por qué tenía que orar. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, si brincamos al verso 41
del mismo Primera de Reyes 18, verso 41. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Sube, come y bebe, porque una grande lluvia se oye. Dios en este momento le dijo a Elías: ahora yo voy a hacer llover. Cuando Elías oró, lo hizo en base a lo que Dios había dicho. Él no se inventó una oración. Elías se le presentó una situación y esa situación fue abordada bajo la instrucción de lo que Dios dijo en su palabra. ¿Cuántos me están siguiendo? Usted puede tener la necesidad de que quiere casarse. Estoy muy viejo, me quiero casar. ¿Qué hace la mayoría de los cristianos? Arrancan a orar por un hombre o una mujer. Le echan la vista a un hermanito o una hermanita y dicen: es para allá que voy, es para allá que voy. En el lenguaje cristiano, cuando usted le dice a una muchacha: mire, yo estoy orando, usted lo que le está diciendo es: yo estoy aficiado de ti. Tú me atraes. Elías no comenzó a inventar cosas. Él no comenzó a inventar y que déjame donde acá para demostrar lo que Dios. No, él no dijo eso. Pero lo que Dios había dicho, o sea, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Ve y dile que no va a llover. Ahora ve y dile que suba, que se dé unas alturas, que va a llover. Todos conocen el texto. Todos saben que llovió. Pero a pesar de que Dios dijo que iba a llover, no llovió hasta que Elías no oró y se lo pidió a Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? La oración de Elías trajo a la tierra lo que Dios tenía la intención de hacer. La oración de Elías no causó que Dios hiciera algo que él no tenía planeado hacer. ¿Cuántos me están siguiendo? Está claro, ¿verdad? O sea, llovió porque Elías oró, pero no solamente porque oró, sino porque él oró con algo que Dios tenía la intención de que ocurriera. ¿Me están siguiendo? Ahora, la oración de Elías tenía una forma muy particular. El verso 42 dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Pongan mucha atención a esto. Y dice: y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Si usted puede mirar un poco, yo voy a ver si mi espalda me permite hacer esta posición. Elías hizo lo siguiente. Él separó sus piernas. Yo no puedo llegar hasta ahí, pero imagínenselo. Él metió su cabeza entre las dos rodillas. Lo hizo así, miren. Como cuando usted iba al campo. Ahora, esto puede no tener una relevancia importante para usted, pero usted tiene que entender que en la época de los judíos no existían los grandes hospitales modernos, las emergencias, no habían camillas para que las mujeres pudieran parir. Las mujeres cuando parían cogían esa misma posición que él estaba corriendo. Ahora, lo que las mujeres hacían cuando parían, y lo hacen todavía ahora, en esa posición, con sus rodillas separadas y su cabeza metida ahí, es empujar y empujar hasta que algo que está dentro de ellas salga afuera. Eso es lo que hace. Elías tenía que parir lo que Dios le había dicho que iba a ocurrir. O sea, no fue tan simple como: ok, Señor, tú dijiste que llueva. No. Él tuvo que orar, y ponga mucha atención a esto, comenzar a pujar y a pujar. Y oiga lo que dice la palabra. Dice:
Y dijo a su criado, o sea, se puso con las pies entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decirle, vuelve 7 veces. O sea, que Elías estaba en esa posición, pujando 7 veces, gimiendo en oración. ¿Cuántos me están siguiendo? A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. La mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Aquí ocurre algo que yo no voy a entrar en eso. Él le dijo, dile al rey que baje en sus carros y que llegue a la ciudad. Pero Elías se mandó corriendo y llegó primero que él. Pero antes de eso dice que la mano de Jehová estaba sobre él. Cuando la mano de Jehová está sobre ti, te da la capacidad de tú hacer cosas que tú en tu naturaleza no puedes hacer. Amén. ¿Cuántos siguen aquí? Ahora, la conclusión de esto aquí es, la oración de Elías trajo lo que Dios había dicho aquí a la tierra. Porque la oración, dice la persona que está a tu lado, la oración trae a la tierra lo que Dios tiene intención de hacer. La oración, lo que trae a la tierra, es lo que Dios tiene la intención de hacer. Una vez me cuenta Freisy que ellos estaban en una campaña al aire libre, no sé cuántos músicos, y entonces habían pronosticado lluvia para ese evento al aire libre. Había mucha gente, muchos instrumentos y mucho todo. Y en ese momento, a la hora del evento, comenzó a jarinear. Y estaba eso negro ahí. Y ellos habían recibido que ese día se iba a lavar y se iba a adorar en ese lugar y que no iba a haber problema. Yo le estoy contando lo que él me contó como testimonio. Ellos comenzaron a levantar la mano y a orar, y cuando vino la lluvia pasó algo. Las nubes se dividieron y pasó una a la derecha y otra a la izquierda del estadio. Siguieron derecho y no los tocó a ellos. Ahora, volviendo al texto de Efesios 6:18, donde dice, oren en el Espíritu en todo momento, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí no está diciendo que usted va a repetir cualquier cosa como oración. Simplemente, como pasa con mucha gente, que creen que orar de acuerdo a la voluntad de Dios significa orar en el nombre de Jesús, usar el nombre de Dios. La gente cree que con decir, ese trabajo es mío, yo lo declaro en el nombre de Jesús, cree que eso es una oración. Muchos cristianos creen que son brujos. No hay nada de brujería en la oración que Dios nos enseña, porque la oración es orar por aquello que Dios ha dicho que tiene la intención de hacer. Lo que hace que la oración sea efectiva es que tú comprendas cómo la oración funciona. Y estamos hablando de eso, ¿verdad? Porque la oración es un permiso aquí en la tierra para que Dios haga lo que Él tiene por intención de hacer. Ahora bien, tu problema real está en las regiones celestiales. Y mucha gente cuando tiene un problema aquí en la tierra se enfoca en las personas de la tierra, en las variables y en la situación que tiene aquí en la tierra. En el 31 de diciembre, no me acuerdo de qué año, hubo un accidente el día 30. No, hubo un accidente en diciembre, como a principios de diciembre, no me acuerdo el año, pero una persona llegada a mí, a mi esposa, estaba en la Bolívar, esquina Caunabo,
Ahí había un carrito de comida. Ellos estaban comprando la comida, la compraron. Su vehículo estaba parado en la parte trasera de ese carrito. Y por algo que no se entiende, el tanque de gas que tenía ese carrito explotó. Y soltó una llamarada hacia ellos. Y ambos fueron quemados severamente. Cuando eso ocurrió, ellos estaban quemados, pero no se daban cuenta qué tan quemados estaban. La mamá, era una pareja, amigo de nosotros, me llamó a mí y me dijo lo que había ocurrido. Y me dijo, Randy, yo y Julio estamos muy mal. Y mis 2 hijos están en la casa. A la única persona que se me ocurre entregártelo es a ti. Por favor, cuida de mis hijos. Yo le cuento a Idelka, fuimos a buscar a los muchachos y nos los llevamos para la casa. ¿Ah? Ellos estaban tirados en la calle. Wow. El punto es que ellos duraron muchos días en intensivo, en una misma unidad, en diferentes salones. Y Delca no entró a verlos, pero yo sí entré a verlos. Yo nunca había visto una persona quemada desde la cabeza hasta los pies. La tenían con las piernas a ella abiertas, colgando, o sea, le tenían las piernas levantadas porque estaba tan quemada que no querían que tocara la cama. Imagínese usted medio crucificado en una cama, amarrado, así, abierta, totalmente desnuda ella, quemada de arriba abajo. No tenía ceja, no tenía pestañas, estaba calva porque todos los cabellos se le habían achicharrado. El esposo es o era tío biológico de Ernie y de Eric. Y el 31 de diciembre de ese mismo año, él falleció. Yo estoy aquí orando porque yo sé que yo le conté eso por una razón, pero a mí se me fue la guagua. Yo todavía no entiendo por qué yo estaba contando eso, pero ya me acordé. Y yo había dicho que tu problema real está en las regiones celestiales. Muchas personas tienen problemas aquí en la tierra y quieren pelear aquí en la tierra. Julio murió y por las siguientes semanas se desató una batalla aquí en la tierra debatiendo el por qué él había fallecido. Y unos acusaban a que el médico le dio una sobredosis de un medicamento que le provocó un paro. Y ahí, en medio de averiguar por qué él había muerto en ese momento, y en medio de esa batalla el médico dijo, yo dije, una familia, esa familia que estaba muy unida a otros miembros de la familia, ella se sanó eventualmente. Una relación de amistad entre 2 primas que yo nunca había visto, una relación de hermandad tan grande, fue destruida hasta la fecha de hoy. En pocas palabras, en lo de la culpa, un familiar del difunto acusó a la prima de que el hombre murió porque ella entró a verlo y llevó una bacteria. Y entonces ella no sabía, y ahí se armó lo que Satanás tendió, la trampa perfecta. Una lucha de argumentos humanos que se peleó aquí en la tierra en vez de haber sido peleada en las regiones celestiales. Así mismo ocurre con todos nosotros. El problema que tenemos nosotros es que tenemos muchas situaciones y no nos damos cuenta que nuestro problema está ocurriendo en las regiones celestiales y por tanto ahí es que tenemos que librar la batalla y por tanto ahí es que tenemos que aprender a cómo luchar y estamos tratando de que el Espíritu Santo nos enseñe cómo ponernos toda armadura de Dios para que usted aprenda a pelear en las regiones celestiales cuando llegue el día malo. La oración de la que habla Efesios 6:18 es la que te lleva allí. Esa oración, como estamos explicando ahora, es la que te lleva a los lugares celestiales y es la llave que te permite ponerte la armadura de Dios. Aleluya. Pero vamos a seguir. Fíjate, ponme el verso anterior, el 17, por favor. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de la espada del Espíritu, ¿recuerdan? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos estamos aquí? Y decíamos que la espada del Espíritu es la única arma de la armadura de Dios. Es la única arma que tiene el Espíritu para pelear de manera ofensiva.
¿Y qué es la espada del Espíritu? Lo dice ahí mismo. Es la palabra de Dios. Y se acuerdan que hablábamos que no es la palabra de Dios, no es el mensaje de Dios. No es usted venir aquí y recibir una gran revelación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, utiliza en el griego la palabra rema. El rema es coger el logos, que es la revelación del mensaje de Dios, y declararlo en una situación. Esa es la espada del Espíritu. Fíjense que ahora, después del verso 17, que dice: y tomad el yelmo de la salvación, que hablamos de eso, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Luego sigue el verso 18, pónmelo ahí. Orando en todo tiempo. ¿Pero orando con qué? Con la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Qué hizo Elías ante la situación? Que él fue a ver lo que Dios estaba diciendo, oró en base a lo que Dios estaba diciendo para que ocurriera. De lo que está hablando aquí es que cuando tú tengas la espada del Espíritu, tú tienes que utilizarla. Y para tú ponerte la armadura, tienes que orar. Pero tienes que orar utilizando lo que Dios ha dicho sobre una situación que Él intenta hacer, que no va a ocurrir a menos que tú se lo pidas. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? La forma eficaz de orar, de la que habla Santiago 5:16, es cuando tú declaras a Dios lo que Él mismo ha dicho. La forma eficaz de orar es cuando tú le declaras a Dios la misma palabra que Él te ha dicho. Señor Jehová, que llueva, porque tú me dijiste a mí que fuera donde Acab y le dijera que iba a llover. Por lo tanto, yo estoy orando que llueva porque eso fue lo que tú dijiste. Amén. ¿Me están siguiendo? Ahora, cuando tú oras, como dice en Efesios 6:18, tú sabes qué esperar. Elías sabía qué esperar. Elías sabía que iba a orar por una lluvia porque ya Dios le había dicho que lo iba a mandar. Por lo tanto, cuando una persona ora para accesar la armadura de Dios, lo que está orando ya sabe en su corazón lo que puede esperar. ¿Y qué dice Hebreos 11:1 de lo que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Pero por qué yo tengo esa certeza? Porque Dios lo dijo. No porque mi hermano me dijo que me va a prestar $1,000,000 para poner un negocio. No porque a mí me dijeron que me van a facilitar esto o aquello. Eso no me da la certeza de que eso va a ocurrir. Lo que me da la certeza a mí es que Jehová dijo que va a ocurrir. Aunque no haya dinero, aunque mis ojos no vean la evidencia de que va a ocurrir, porque Él lo dijo y yo lo he pedido, entonces va a ocurrir. Aleluya. Ahora, si tú no conoces lo que Dios ha dicho, si tú no conoces lo que Dios ya ha establecido, si tú no conoces lo que Dios dice en su palabra, todas tus oraciones van a ser vacías. Y por esa razón, muchas de las oraciones que tú has hecho no son oraciones que han producido ni van a producir ningún tipo de resultado, porque son vacías, porque le hace falta el ingrediente principal, la palabra. La armadura de Dios no va a funcionar porque tú no la usas espiritualmente, que es donde ella opera. Una forma carnal de ponerse la armadura, es decir, yo me pongo el casco de la salvación, me pongo el cinturón y ahora voy y te insulto. Eso es una forma carnal de ponerse la armadura. Usted no se la está poniendo espiritualmente hablando. Para ponerse la armadura espiritualmente hablando, usted tiene que accesar lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos me están siguiendo? Orar verdaderamente es recibir por fe lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Voy a repetir. Orar verdaderamente y efectivamente es recibir por fe
lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Ahora, orar eficazmente es solicitar lo que Dios intenta hacer, es sintonizarme con Dios. ¿Qué ocurre? En las regiones celestiales, dice la palabra de Dios, que todas nuestras necesidades han sido provistas. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ustedes saben de qué estoy hablando. De acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas esas bendiciones ya están disponibles y están en el aire, en el mundo invisible. De la misma manera que ahora mismo hay más de 70 emisoras de radios y canales de televisión cuyas imágenes y o sonido están en el aire, ahora mismo, aquí mismo. Ahora, ¿por qué usted no puede escuchar la señal de la emisora Pura Vida o Renuevo que está aquí ahora mismo? Porque para usted poder accesarla necesita un radio y sintonizar esa frecuencia. Entonces usted va a poder oír lo que está en el mundo invisible, lo va a poder en el mundo visible. Amén. De la misma manera, que tú no puedes ver una imagen de un paisaje, de una película que está en el aire ahora mismo, siendo transmitida por muchos canales de televisión. De la misma manera que tú no puedes ver esas imágenes, a menos que tengas un televisor, sintonices para que puedas ver la imagen. De esa misma forma, todas las bendiciones de Dios que están en el aire, invisible, tú nunca vas a poderla traer al mundo visible a menos que tú ores de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es tu radio, ese es tu televisor para tú accesar lo que está en el mundo invisible y traerlo al mundo visible. Dios está en todas partes. Tú no puedes ni verlo ni sentirlo hasta que no sintonices con el radio de la oración. Ahora, la oración es el medio. Estoy repitiendo muchas cosas porque eso tiene que asentarse en tu corazón. La oración es el medio para traer lo invisible a lo visible. Es la forma en que se pone a trabajar la armadura de Dios. Ahí dice, orando en todo tiempo, dice ahí. Orar en todo tiempo, como dice ahí, está en el contexto del mismo capítulo, verso 13, Efesios 6, 13. Dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Déjalo ahí, cuando el 18 habla de orar en todo momento, se está refiriendo al contexto del día malo. Lo que está diciendo es que cuando el día malo llegue, cuando el infierno se desate sobre ti, sobre tu casa, cuando tu nombre aparezca en la lista del infierno, y créeme, tu nombre está en la lista del infierno, sobre todo si tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Hay un día malo que viene por garantía, y lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros tenemos que prepararnos para que cuando llegue ese día malo poder permanecer firme. Orar en todo tiempo habla en el contexto de lo que dice el verso 13. Significa que cuando llegue el día malo, tú tienes que orar en todo momento, como te dice en Efesios 6:18, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Se trata entonces en ese día de una oración enfocada y concentrada en la situación específica de lo que te está pasando. Porque el día malo tuyo es diferente al tuyo. El día malo que me llega a mí va a ser diferente al tuyo. Porque a lo mejor a mí me ataca con algo que es diferente a lo que a ti te ataca. Y lo que está diciendo es, orar en todo momento significa que tu oración tiene que estar enfocada, tiene que ser específica a la situación de lo que está ocurriendo. Y tú tienes que averiguar qué Dios ha dicho sobre esa situación, para que cuando Dios haya dicho, el día que te falte dinero para comer,
tú dices, Señor, tú has dicho en tu palabra que todas las riquezas me han sido dadas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Además, tú has dicho que tú no has visto a justo desamparado, ni su descendencia que me diga pan. Por lo tanto, como tú has dicho eso, yo tengo una necesidad. En mi casa no hay que comer en el día de hoy. Y yo te pido, yo te demando de acuerdo a tu palabra, que tú suplas lo que tú tienes para mí. Eso es orar de acuerdo al Espíritu. Eso es usar la armadura de Dios. Y usted tiene que ser específico. Pero mucha gente comienza a orar oraciones generales. Comienza a hacer oraciones. Señor, bendíceme en el nombre de Jesús. Y yo declaro bendición en este tiempo. Y usted ve que se ponen todos a caminar y a hacer muchas cosas. Y el Señor desata su lluvia. Y la lluvia temprana es mejor que la postrera. Y la postrera es mejor que la primera. ¿Qué tiene todo eso que ver con que tu esposo se fue fuera? ¿Qué tiene eso que ver con la salud de tu familiar que está ahí? Tú tienes que hacer una oración enfocada de acuerdo a lo que Dios ha dicho en esa situación, porque ya Él lo dijo. Pero no pasa nada porque no oramos de esa forma. Una de las razones por qué no tenemos situaciones que parecen no acabar es porque no le oramos a Dios en el tiempo que tenemos que hacerlo. Tenemos oraciones vagas todo el tiempo. Usted se quedó sin trabajo. Hermano, vaya a hacer la palabra de Dios a ver qué Dios tiene que decir con respecto a eso. Cuando usted lo encuentre, usted va a estar, como dice la palabra, alabando a Dios después que lo votaron. Y la gente va a decir, pero yo no entiendo. La gente te va a mirar y te va a decir, yo no entiendo. Tu mamá se está muriendo de cáncer y tú vienes a la iglesia y oras con un fervor que yo no entiendo. ¿Tú sabes por qué ellos no entienden? Porque nosotros, los hijos de Dios, no nos movemos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Las cosas que nos mueven a nosotros no son las que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que no se ven son eternas. Ahora, la misma palabra dice que tenemos que orar en el Espíritu. Efesios 6:18. Dice, por lo tanto, en todo tiempo, ya hablamos en todo tiempo, específico, enfocado, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si habla de que tenemos que orar en el Espíritu, es porque existe una condición diferente a orar en el Espíritu, que es orar en la carne. ¿Cuántos me están siguiendo? Orar en la carne es hacer súplicas personales vagas sin ningún tipo de enlace espiritual. Es orar en base a mi voluntad, es orar en base a mis deseos carnales, es orar en base a mis pasiones, es orar de acuerdo a lo que mi carne dice que le da placer versus lo que Dios dice que es su voluntad para mí en ese momento. Ahí dice, orad con toda súplica en el Espíritu. Ahora, orar en el Espíritu significa que tú haces una conexión espiritual a la comunicación que tú quieres que ocurra entre Dios y tú. Tú haces una conexión espiritual. ¿Cómo se hace esa conexión espiritual? Ya lo hemos hablado. Una de las formas es citando la palabra de Dios en tu oración, pero la palabra de Dios que tenga que ver con lo que tú estás orando. Número 1. Número 2, puede también ser tú poner delante de Dios un principio que Él haya dicho. Como hablamos hace un momento, usted no tiene dinero, no hay nada que comer en su casa. Usted comienza orando. Tengo una situación, me falta pan. Señor, tú has dicho en tu palabra que todas mis necesidades serán suplidas de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Además, tú dices en tu palabra que tú nunca has visto un justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Por lo tanto, yo te pido que tú me suplas la comida del día de hoy. Fíjense que Jesús, cuando enseñó a orar, porque aquí viene también la carnalidad de nuestra codicia.
Cuando Jesús enseñó a orar la oración modelo de Jesús se enfocaba en un día, en el día de ahora. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonas hoy nuestras ofensas. Hoy no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Pero no. Usted se come una funda de pan y usted le ora a Dios para que le mande 15 fundas de pan, que usted no se va a comer 14 de ellas. Y un reflejo de eso fue lo que ocurrió en el desierto. Dios le daba el maná de un día y hubieron unos cuantos que querían acaparar mucho maná para el día siguiente y lo que hacía era que se podría. ¿Por qué Dios nos lleva a pedir por un día? ¿Saben para qué? Para probar nuestra fe. Porque no es fácil uno comer hoy y cuando se acabe uno se hace la pregunta, ¿y mañana? Mañana usted dice, yo sigo dependiendo de Dios. Mañana Él me va a suplir como me suplió hoy. Ahora, cuando tú traes verdades espirituales a tu oración, o sea, la palabra de Dios, entonces tú estás orando en el Espíritu. Eso es orar en el Espíritu. Rápidamente, Romanos 8, 22 al 23. Romanos 8, 22 al 23. Romanos habla 8 de lo que es orar en el Espíritu. Romanos 8. Dice, oigan, porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Quién gime? La mujer que no está en parto. La creación también gime a una. Y una está con dolores de parto hasta ahora. 23. Y no solo ella, la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, nosotros gemimos por dentro cuando tenemos una situación. ¿Cuántos de ustedes han gemido? En mi casa me relajan, que yo cuando tengo una situación yo digo, ¿sí? A veces yo me pongo a sacar cuenta, lo que está en el banco, menos lo que tengo que pagar para pagar, y digo, porque la columna de los gastos supera la columna de lo que yo tengo, y uno dice, eso es gemir. Hay un parto ahí. Romanos 8, 26 a 27. 8:26 dice, oiga bien, brincamos. Y de igual manera el Espíritu, oigan esto, vamos a ponerme los lentes. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Con qué nos ayuda? En la debilidad. ¿Cuándo estamos débiles? Cuando llega el día malo. El Espíritu nos ayuda en el día malo. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no tenemos el radio sintonizado a lo que Dios está diciendo. Por eso no lo sabemos. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Ahora, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Dios, que conoce la profundidad de mi problema, dice que cuando yo oro en el Espíritu viene en mi debilidad a ayudarme y comienza a gemir de acuerdo a lo que Él conoce que está ocurriendo en los lugares celestiales. Porque Él sí sabe lo que está pasando allá arriba. Porque Él sí sabe cuál es la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios dice a todo el que está aquí, acércate con confianza al trono de la gracia, donde tú vas a poder recibir ayuda, socorro en el momento de tu necesidad. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús le dijo a los 12, ¿cómo que tú quieres que yo no me vaya? A ti te conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy a sentar a la derecha del Padre.
Y cuando tú estés de rodillas gimiendo en el día de tu debilidad, mi Espíritu Santo, que soy yo mismo, va a gemir delante del Padre con gemidos que tú no vas a entender, pero yo sí entiendo, porque yo sé el problema que tú tienes, más profundo de lo que tú te lo imaginas. Tú pensabas que era una gente atacándote, pero no sabías que habían 15 gente en tu empresa confabulada atacándote. Pero yo, el Espíritu Santo, yo sí sé lo que está pasando y yo gimo delante de Dios para que Él mande la ayuda que tú necesitas. Eso es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es saber que yo no sé. Orar en el Espíritu es entender que para que mi oración sea eficaz, yo tengo que ser justo delante de Dios. Orar en el Espíritu es saber que yo, antes de abrir mi boca, yo tengo que orar para que Dios me diga por lo que yo tengo que orar. Orar en el Espíritu es gemir con el entendimiento de que yo no sé lo que a mí me conviene. Yo quiero casarme con esa hembra, usted quiere casarse con ese varón, pero dentro de usted, al igual que Jesús, Señor, si tú quieres, no aparte de mí esa copa, tráemela, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero esto, pero yo entiendo que yo no sé lo que me conviene. Sin embargo, tú lo sabes. Y mi oración es dentro del contexto de la confianza de que yo no sé lo que me conviene. Por lo tanto, yo acceso en las regiones celestiales para que tu Espíritu Santo gima profundamente bajo mi necesidad y yo poder recibir lo que yo necesito. Eso es orar en el Espíritu. ¿Cuántos están aquí? Miren rápidamente. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 9. Aquí hay un ejemplo que lo va a cerrar todo, que lo va a hacer entender al que no haya entendido. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Ponga mucha atención. Daniel 9, verso 2 al 3. Ok, primero el verso 2. Pon mucha atención. Daniel fue un joven judío que cuando los yanquis intervinieron en su tierra y se lo llevaron a todos, o sea, cuando Babilonia invadió al pueblo de Israel y todos fueron exiliados a diferentes partes, Daniel era un hombre, un joven de Dios, con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, que fue llevado a Persia. Como esclavo de que medio libre, pero como esclavo. Entonces, en ese contexto de exiliado, él está escribiendo esto. Oye lo que dice. En el primer año de su reinado, y estamos hablando del reinado de Darío, uno de los reyes de Persia, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En pocas palabras, Daniel estaba leyendo la Biblia. Él estaba leyendo a Jeremías. Eso es lo que él está diciendo. Verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Daniel está leyendo la palabra de Dios en Jeremías y hubo algo en la palabra de Dios que le llamó la atención, algo que salió del libro que le llamó su atención, algo que tenía que ver con la situación que él y su pueblo estaban viviendo. ¿Me están siguiendo? Cuando él recibió esa palabra, ¿qué fue lo que hizo? Volvió su rostro a Dios el Señor, buscándolo ¿en qué? Buscándolo en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. O sea, vio lo que Dios dijo y comenzó a orarle a Dios respecto a eso. Cada vez que tú oras de acuerdo a lo que Dios te ha dicho, tú estás orando en el Espíritu. Por eso, para tú poder orar en el Espíritu y que tu oración sea efectiva, tú tienes que estudiar la Biblia. Si tú no estudias la Biblia, tú no vas a poder orar en el Espíritu, porque tú no vas a saber qué es lo que Dios quiere en la situación en particular que te está pasando a ti.
Por esa razón, y no se los voy a negar, en el día de hoy fue que yo entendí que hace meses atrás en oración el Señor nos reveló a mí y a mi esposa que nosotros teníamos que hacer una inversión en una herramienta que ayudara a la gente a leer la Biblia completa en un año. Recibimos eso de parte del Señor, esto es un paréntesis, y comenzamos a indagar hasta que Dios nos reveló a nosotros una herramienta. Es un diario muy bien elaborado de 365 días con ayuda aparte, donde para cada día hay una selección de escrituras que si usted la lee en ese orden, al cabo de 365 días, usted habrá estudiado la Biblia en un año. Pero más que eso, esa misma herramienta tiene algunas ayudas de preguntas. Porque yo he descubierto que cuando estoy estudiando la palabra de Dios, yo me desespero si no estudio con una mascota, un bolígrafo, 3 o 4 resaltadores. Porque cuando Dios me da una revelación, yo me desespero, no quiero que se me vaya y quiero escribirla en un lugar y quiero ponerle la revelación y cómo eso aplica a alguna situación mía de mi vida. Esa herramienta tiene todo eso incluido. Si Dios lo permite. Y hoy fue que yo entendí por qué Dios hizo eso. Porque si nosotros no entendemos lo que Dios dice en su palabra, no podemos orar en el Espíritu. Y este es un año de multiplicación, donde nosotros tenemos que orar en el Espíritu para parir lo que Dios ha dicho que va a hacer con toda la familia de esta casa. Y si Dios quiere, la semana que viene, en el culto del domingo, nosotros le vamos a entregar gratis a cada persona esa herramienta. Vamos a organizar a todo el que venga aquí en grupos y le vamos a asignar líderes de grupos para que esos líderes sean responsables del programa de lectura bíblica que la iglesia entera se va a invocar por un año. Porque si nosotros queremos bendiciones de lo alto, tenemos que orar en el Espíritu. Y sin la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestra alma, nosotros no podemos hacer eso. El año de la multiplicación. Ya lo sabe. Esa herramienta, diseñarla y hacerla y producirla en una gran cantidad, ha costado muchos recursos. No, yo no le voy a pedir que den una ofrenda. Simplemente le estoy diciendo que ustedes la van a recibir de gratis. Ahora bien, la semana que viene, el que no venga va a tener que comprarla y pagar 1,000 pesos por ella. Y no es que usted venga, esposo, mire que me dé a mi esposo. Si su esposo quiere una, él tiene que venir. Oigan, solamente se le va a entregar, joven o adulto, a las personas que vengan el domingo que viene. Todos los demás van a tener que pagarla. Ya sea que mis propios hijos no vengan, ellos van a tener que buscar los cuartos y van a tener que pagarla. Eso no es una instrucción mía, es una instrucción de parte del Señor. Amén. Cerrado el paréntesis. Vámonos a Daniel 9, 20 al 23. Estamos acabando. Daniel 9. ¿Lo tienen? Ok. Dice Daniel 9:20. Esto es Daniel hablando. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel. Un paréntesis. A los que vienen fielmente a orar todos los días a las 6 de la mañana. Cuando ustedes ven que nosotros oramos y le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Y le pedimos a Dios perdón por los pecados de todos nuestros hermanos de la iglesia. Y luego le pedimos perdón a Dios por todos los pecados de la nación de la República Dominicana. Esa es la razón por la que nosotros lo hacemos. Dios le ha dado a usted la capacidad de intervenir donde Él y pedirle perdón. Y le da un chance momentáneo a todo aquel por el que se oró. Pero si esa gente no se arrepiente, eso no va a servir de mucho. Sigo. Y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel,
y derramaba mi ruego, mi oración, delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Dice el verso 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, eso es un arcángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Daniel escuchó la palabra, leyó la palabra, oró a Dios, se metió en ayuno y luego Dios le mandó al arcángel Gabriel. ¿Me están siguiendo? Para que lo ayudara a entender. Ustedes saben por qué lo mandó a ayudarlo a entender. Porque cuando tenemos un problema cuya causa no es de tu marido, ni de la falta de dinero, ni de la situación política o la situación económica, cuando tenemos un problema, nosotros necesitamos entender desde el punto de vista espiritual qué es lo que está ocurriendo. Por eso cuando tú oras y tú ayunas, el ayuno no es para doblegarle el pulso a Dios. El ayuno es para sintonizarte con Dios, para que Él te haga entender el problema. Y entender el problema es la mitad de la solución del problema. ¿Cuántos me están siguiendo? Tú necesitas entender por qué tú y tu marido pelean todo el tiempo. Tú necesitas entender por qué tienen 2 años aquí en la iglesia y todavía siguen peleando. Todavía se siguen llamando cosas. Todavía hablan de la palabra divorcio. Tú necesitas entender por qué tú estás aquí. Tu esposa está aquí y tú no vienes a la iglesia. Tú necesitas entender eso. Tú como mujer necesitas entender por qué tu marido no ha venido a la iglesia. Tú necesitas entender, pero entenderlo espiritualmente. ¿Cuántos me están siguiendo? Muchos de nosotros pudiéramos salir de lo que está pasando si entendiéramos. El ángel fue enviado a él. El ángel que fue enviado a él fue enviado cuando él oró. Pero no oró hasta que no sabía lo que Dios había dicho. ¿Ustedes me están siguiendo? Tengo un problema, vamos de rodillas. No, tengo un problema, vámonos a la palabra a ver lo que Dios tiene que decir. Es lo primero. Y después que usted se va a la palabra y encuentra como Jesús, convierte la piedra en pan. Hambre. Google. Hambre. Deuteronomio 8. El pueblo tuvo hambre y clamó a Dios y Dios le mandó maná. Oh, Satanás. No solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Siguiente. Seguimos. Dice el verso 23. Cuando oraste, el comando me fue dado para que viniera. ¿Tú sabes qué pasó ahí? No sé si tú lo observaste. Dice ahí la palabra: desde que tú te fajaste a orar el primer día, la instrucción para que yo viniera fue dada inmediatamente. No fue al 5.º día, no fue a los 21 días, no fue después que tú te fajaste a ayunar. Por tú ser justo, porque tú eres amado de Dios, lo dice ahí que Él es amado de Dios. Por tú ser justo y por tú haber leído lo que Dios dice en su palabra y haber orado entonces a mí, desde el primer día que tú oraste, Dios despachó la solución para ti. Desde el primer día. Ahora, Daniel 10, verso 10. Dígale a la persona que está a su lado: esto se está poniendo bueno. Y créame que se está poniendo bueno porque todavía falta. No mucho, pero falta. Dice Daniel 10:10. Dice: y he aquí una mano me tocó. Eso es Daniel escribiendo. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. ¿Conoces la armadura de Dios?
Conoce las armas de Dios que no son carnales, sino poderosas en Dios, como el ayuno y la oración. La conoces. Te metes en ayuno, oras de acuerdo a la palabra, pero no pones atención. Y cuando Dios te habla, se te pasa la ficha. Oye lo que le dijo aquí a él. Está atento a las palabras que te hablaré. Tú, cuando estés orando y ayunando, tienes que estar atento a lo que Dios está diciendo. Y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces el mismo ángel Gabriel dijo: Daniel, no temas. Hombre y mujer justa, cuando tú buscas la palabra de Dios, aunque el cielo se esté cayendo, aunque estén cayendo 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, no temas, dice el Señor. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y oigan lo más chulo: y a causa de tus palabras yo he venido. Dios opera a través de ti. Dios no se mueve a menos que tú ores y le menciones aquello que ya Él ha dicho que quiere hacer. Cuando tú lo haces, eso hace que el poderoso reino de los cielos se mueva y baje aquí a la tierra y atienda tu situación. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales, el que está hablando de Gabriel, ahora mencionan a Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En pocas palabras, tú oraste, eres justo, oraste de acuerdo a la palabra de Dios y se ha tardado recibir tu bendición. Pero el Señor te dice en esta tarde: no temas, porque lo que yo te mandé está en camino. Está en camino y se ha retrasado porque Satanás, en la persona del príncipe de Persia, se ha opuesto. Pero déjame decirte algo: él se me opuso, pero Dios me mandó refuerzo. Dios me mandó a Miguel para que él y yo, peleando en equipo, desbaratemos al príncipe de Persia. El príncipe de Persia es un principado en las regiones celestiales que está para oponerse a lo que tú le pides a Dios. Cada persona tiene un ángel que Dios le ha asignado, pero Satanás también te tiene un demonio asignado para que cuando tú pidas algo y venga con el mensajero, él se va a querer oponer. Pero hay buenas noticias. ¿Cuántos quieren saberlo para terminar? O lo dejamos ahí y seguimos la semana que viene. Ok. Ahora, oye lo que está ocurriendo aquí. Daniel estaba leyendo la palabra de Dios en Jeremías, estaba leyendo su Biblia. Algo atrajo su atención de la palabra que tiene que ver con su situación. Daniel vio que la palabra de Dios le aplicaba a él y por eso le llamó la atención. Entonces lo que hace es que cuando ve lo que dice la palabra, entonces se pone de rodillas y le ora a Dios sobre lo que acaba de leer. Daniel está en el espíritu porque le trajo a Dios lo que Dios le había dicho. Dice: en el día que oraste, Dios envió la respuesta. La oración se respondió en el día 1. Porque Daniel era justo y oró de acuerdo a la palabra de Dios. Pero hubo un retraso de 3 semanas.
Déjame hablarte del sistema de correo de Dios. Él tiene mensajeros. Cuando tú le oras de acuerdo a la palabra, Él manda un mensajero con la respuesta. Pero los demonios que viven donde tú vives, su trabajo es oponerse. Los demonios son territoriales. Hay demonios que operan en la República Dominicana que no operan en Carolina del Norte. Porque yo lo sé, porque yo lo he vivido. Aquí yo jamás me atrevería a dejar en la calle mi jipeta abierta con la llave en el parabrisas como usted ve en la película. Pero mi esposa y yo fuimos a North Carolina y vimos gente desmontarse de su vehículo, apagar el vehículo, coger la llave, ponerla en el parabrisas y salir, dejar la llave puesta. Con estos ojos lo vimos. Nosotros vimos gente salir de su casa con toda la ventana abierta y cuando salen, y ustedes van a dejar la ventana abierta, sí, yo sé de paso, la puerta no tiene seguro. ¿Y por qué? Para no perder tiempo. Yo la abro. Y tú no tienes temor a que una gente se meta, dice ellos. ¿Cómo así? Tú no tienes miedo a que una gente venga y te robe tu carro, dice él. ¿Qué significa eso? Que se robe mi carro. No entiendo. Explícame. No entiendo, no comprendo. Que una gente que es diferente a ti coja tu carro, lo prenda y se lo lleve y no te lo devuelva. Y ese tipo de cosas ocurren. ¿Ustedes saben por qué? Porque los demonios que están en ese lugar no tienen nada que ver con robo. Aquí sí. Cuando esa gente viene de fuera, los ministros que vienen a acompañarnos acá y vienen aquí, desde que llegan y pisan y salen al aeropuerto, dicen, uff, digo yo, dígame, siervo, aquí hay un espíritu sexual muy fuerte. Te ve las mujeres bien ajustadas, con unos poloches ajustados, con unos cuellos en B, para que se le vea un 10% de los senos. Hay una que lo llevan a un 50, otra a un 60. Los demonios son territoriales. Dios envió a Miguel porque la oposición era grande. Lo vencieron y Dios siempre vence para que tú recibas tu bendición. Ahora, si yo soy justo, tengo una situación y en la palabra encuentro lo que dice esa situación y le oro a Dios y Él despacha desde el primer día, porque yo tengo que seguir orando. Si yo soy justo y he orado de acuerdo a la palabra con mi situación y desde el primer día Él despachó, ¿por qué durante los 21 días Daniel tuvo que seguir ayunando y orando? Porque tu oración de ahora no es para volverle a pedir a Dios, dame el pan que yo necesito. No. Tu oración de ahora es para pedir la intervención de Dios para que mande su ejército a pelear con los mensajeros de Satanás que van a querer detener mi bendición. Ahora tu oración es una oración de fe. Es una oración, ya yo lo pedí, de acuerdo a la palabra de Dios, yo soy justo, hecho está. Ahora yo voy a seguir pariendo al muchacho, orándole a Dios, diciéndole primero, gracias por lo que tú me has entregado. Gracias. Y yo te doy las gracias porque lo que yo tengo, lo tengo. Porque fuiste tú que lo dijiste. No fue mi vecino, no fue mi jefe. Como tú lo dijiste, yo tengo la certeza de lo que estoy esperando. Pero ahora yo oro para que tú mandes tu ejército y pelee contra los demonios que van a querer detenerse. Pero yo los mando y oro porque yo sé, yo estoy consciente que aunque manden a un príncipe, Dios va a mandar a Miguel, va a mandar a quien tenga que mandar para que se intervenga, para que pelee contra lo que se opone y yo pueda recibir mi bendición. Tu oración después del día 1 es una oración de fe. Es una oración de acción de gracia, dándole las gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Es una oración para que Él intervenga. Por eso, y eso se pare así. Por eso usted ora. Y vamos a orar en esta iglesia. Y vamos a venir a orar una sola vez. El primer día vamos a orar. Y después vamos a darle gracias al Señor por las bendiciones que Él ha dado. Ahora bien, Dios manda a Gabriel y manda a Miguel. Pero eso no es para que usted le rinda culto ni a Gabriel ni a Miguel.
Eso no es para que usted ponga un cuadro de un ángel con una espada y usted comience a postrarse delante de eso, porque eso es idolatría. Y si no, váyase al libro del Apocalipsis, cuando Juan se le presentó un ángel en la visión y él se postró para adorarlo, y el ángel le dijo: no haga eso, levántate, no me jale para el medio. Solo a él tú te postrarás, no a mí. Gracias. Solo a él tú te postras delante de él, no delante de tu jefe, no delante del presidente de la república o del senador o del congresista que tú crees que te puede dar el favor. Tú te postras delante de él, porque él es el proveedor, el presidente de la república, el senador, tu jefe, el vecino que tiene dinero. Son simplemente medios que Dios utiliza para canalizar su bendición. Y si este no lo hace, él va a buscar otra gente que lo haga, porque lo que él empezó en ti, él lo va a terminar. Efesios 6:18 dice: en todo tiempo, en el espíritu. Y aquí viene velando. Velando. ¿Tú sabes lo que significa velando? Que cuando tú ores, tú vas a orar con los ojos abiertos. ¿Cómo, pastor? Pero como usted dice, cierren sus ojos. Eso es un tipo de oración. La oración del día malo hay que hacerla con los ojos abiertos. ¿Tú sabes por qué hay que hacerlo con los ojos abiertos? Josefa, primera de Pedro 5:8, rápido. Primera de Pedro 5:8. Dice primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe. ¿Por qué se ora con los ojos abiertos? Porque Satanás anda buscando como león rugiente. Y déjame decirte algo: cuando Satanás se acerca o se va a acercar a ti, no es cuando él ruge. Él ruge cuando ya te ha comido. Ningún león de la selva se acerca a una presa y dice porque le espanta. Satanás, cuando dice que anda como león rugente, es que anda sigiloso, buscando a quien devorar. Por eso, cuando tú recibes la revelación de orar en el espíritu, en todo momento, velando, el reino de la oscuridad va a mandar a su ejército. Y cuando tú estés orando, el niño va a empezar a llorar. Cuando tú estés orando, van a venir las distracciones. Tu teléfono va a comenzar a sonar. La mujer tuya te va a comenzar a pelear porque tú no sacaste la basura, cuando en otra ocasión no lo hacía. Cuando todo eso está pasando, van a venir distracciones a tu vida. Por eso tienes que orar con los ojos abiertos, velando en todo momento, atento a cada distracción, para que conscientemente, si el niño está llorando, que siga llorando. Usted sigue orando. Usted sigue mandando las gracias para allá arriba.